Existe una amplia gama de opiniones sobre el conflicto palestino-israelí y el debate y el activismo sobre esta compleja situación definitivamente forma parte del discurso público y también del libre intercambio de las ideas. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo se cruzan los límites al antisemitismo? Y he invitado a Alberto Mor Yosef, arquitecto, estudioso del Holocausto y la historia judía, para que me acompañe en el tratamiento de este tema. Buenos días y bienvenido, Alberto. Buenos días, Shirley. Gracias por la invitación. Por favor, un gusto. Alberto, ¿cuándo se cruza el límite al antisemitismo? ¿No? Entendiendo que hay una opinión, que es un conflicto complejo, que cada quien tiene el derecho de expresar de forma respetuosa sus ideas. La pregunta es cuándo la crítica que se pueda tener, las acciones que hace o que ejecuta el gobierno israelí traspasan a el antisemitismo. Sí, bueno, quizás me permitiría primero definir bien el antisemitismo. En líneas generales, es el odio hacia el judío. Eh, Ese odio se manifiesta en agresiones, bien, puede ser físicas, verbales, de muchos tipos. Ha habido un creciente aumento del antisemitismo a nivel mundial, sobre todo ligado al último acontecimiento de la guerra entre Hamas e Israel, en varios tipos de manifestaciones, ¿no? Agresiones físicas, incluso asesinatos de personas, pintas en casas, amenazas directamente a individuos y a sus instituciones. Ahora, la pregunta que tú haces, ¿es válido criticar a Israel? 100%, como se puede criticar las acciones de cualquier gobierno del mundo. Es un país de la Comunidad de Naciones puede ser objeto de todo tipo de críticas. Pero cuando esas críticas van más allá y son, vamos a llamarlo así, una especie de disfraz al antisemitismo, hay una fórmula para identificarlo. Incluso memotécnicamente es sencillo. Lo llaman la fórmula de las 3D. Cuando la crítica hacia Israel lo deslegitima como Estado, Israel es un Estado que no tiene derecho a existir, lo que significa decirle al pueblo judío que no tiene derecho a la autodeterminación nacional, cuando sí lo tienen el resto de los pueblos del mundo. Y las críticas se refieren a eso, por ejemplo, como hace directamente Hamas y otros que le siguen la corriente de que Israel debe ser libre de judíos entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, o sea, negándole a los judíos el derecho a tener un Estado propio. Eso es una crítica antisemita. Esa es la primera D, la deslegitimación. La segunda D es la demonización, cuando las acciones de Israel no se les ve el aspecto político, estratégico, en este caso militar, que son válidas para cualquier otra nación que trata de defenderse, sino que se le indigna un carácter diabólico a lo que hace Israel. O sea, los judíos son asesinos, los judíos quieren hacer desaparecer al pueblo palestino, están cometiendo un genocidio. Son categorías que entran en la demonización. O sea, cómo viene esto, y bueno, ahí vamos a volver a asomarnos a las raíces del antisemitismo, cómo eran tratados los judíos desde siglos anteriores, cuando se les acusaba del siempre el traidor en base al prejuicio de Judas, del deicidio, del asesinato de Cristo por siendo Cristo para los creyentes cristianos, Jesucristo me refiero, la personificación de Dios en la tierra. Entonces, si los judíos mataron a Jesús, entonces mataron a Dios. Entonces, esas calificaciones de demonio, cuando Mm. se hacen hacia el Estado de Israel, también son consideradas antisemitas. Y también cuando se le aplica una doble rasante, cuando a otros países del mundo se les permite hacer acciones, por ejemplo, estamos hablando nuevamente de la autodefensa, pero a Israel no se le califica, no se le autoriza, quienes opinan así dicen que Israel no tiene derecho a autodefenderse. Eso es una doble rasante. Exigirle a Israel una conducta que no se le exige a otros países del mundo. Alberto, hablemos del el origen del antisemitismo, entender por qué existe y por qué ha acompañado al pueblo judío a lo largo del tiempo. El antisemitismo es el odio al judío. Después vamos a hablar del término propiamente porque tiene cierto conflicto en la Ujú. forma en que se acuñó. Pero es el odio al judío y es tan antiguo como la antigüedad de la humanidad.
sea, las primeras manifestaciones antisemitas incluso están recogidas en la Biblia que seguimos judíos y siguen cristianos y siguen incluso los musulmanes en sus raíces. Hay episodios, el pueblo, los griegos, en la época de la invasión griega de la tierra de Israel en aquel momento, querían hacer desaparecer a la identidad judía, trataron de convertir, impedir a los judíos practicar su religión, profanaron su templo en la ciudad de Jerusalén, estamos hablando de más de 2000 años atrás, y quisieron hacerlo desaparecer culturalmente. Eso es el origen o una de las primeras manifestaciones de judiofobia. De hecho, ya en esa época, y no solamente registrado por la Biblia, sino en la ciudad de Alejandría, en Egipto, se registra quizás lo que fue el primer pogromo antisemita, de turbas que salieron a la calle estimuladas por el gobierno en aquel momento de griego, Seleucida, de la zona, y atacaron a personas judías, asesinaron judíos, o sea, hace tanto como 2300 años que eso ocurrió en Alejandría. Lo vemos encontrar en la Biblia y en la historia un intento de exterminio del pueblo judío, por ejemplo, en la época del rey Asuero en Persia, donde se decretó la matanza de todos los judíos. Entonces en la antigüedad ya existía ese odio a los judíos. Algunos lo explican por ser distintos. Predominaba el politeísmo en aquella época y los judíos se basaban, tenían su creencia en un Dios invisible, una cantidad de leyes morales y éticas que no eran compatibles con el resto de la humanidad. Volviendo a los griegos, le pidieron a los judíos que adoraran a sus dioses y los judíos se negaban a adorar los dioses griegos. Entonces ahí hay un inicio de una judeofobia, que es un término más completo, más correcto para el antisemitismo, Mm. de origen religioso. Ese prejuicio religioso se fortaleció con el desarrollo del cristianismo en la Europa, sobre todo en la Europa medieval donde surgieron estas acusaciones que te mencioné antes, ¿no? La del Judas traidor, la del deicida. Entonces se inventaron montones de cosas, había una creencia que se llamaba el libelo de sangre, se acusaba a los judíos de matar niños cristianos para utilizar sus sangres en las tortas que hacían para la Pascua. Ahí se fue desarrollando el antisemitismo con ese enfoque, la judiofobia o el antijudaísmo con ese enfoque religioso. Pero en el siglo XIX surgen las teorías raciales en Europa. Algunos pseudocientíficos tratan de clasificar a las personas, a la humanidad, a las personas en razas, cuando todos sabemos que solamente existe la raza humana. El judaísmo no es una raza, no existe la raza. Pero se desarrollan las ideas raciales contra todo pueblo distinto a la centralidad, digamos, indoeuropea de Europa de aquel momento, y los judíos que empezaban a pasar por un proceso de emancipación, de empezar a integrarse a las sociedades, porque con la Revolución Francesa llegaron los ideales de igualdad, etcétera, que debían aplicarse también a los judíos, que habían vivido, digamos, perseguidos, apartados de la sociedad durante muchos siglos. Entonces, cuando los judíos empiezan a hacerse visibles en la sociedad, salen de los guetos, empiezan a vivir entre correligionarios cristianos, surgen paralelamente estas ideas raciales y empieza una nueva forma de discriminación al judío basada en la supuesta raza. Entonces, en aquella época hay un escritor alemán antisemita que diseña, que inventa este neologismo de antisemitismo, Wilhelm Marx. En 1879 le escribe un panfleto contraponiendo la pureza ya tanto así como 80 años de la llegada de los nazis al poder, o 70 años, anteponiendo la cultura germana contra la cultura judía y diseña este término, el antisemitismo, o sea, debemos oponernos a los judíos. Ahora, ¿en qué se equivoca él? Que semita es un término que viene de la lingüística. Sem era uno de los hijos de Noé que aparece en la Biblia y es en la creencia nuestra, en la creencia judeo-cristiana, es el padre de los pueblos semitas, los hebreos, los árabes, los arameos y otros pueblos, pero se refiere a las lenguas semitas, o sea, son lenguas que tienen una raíz común. Este señor Wilhelm toma el término semita para aplicarlo a las teorías raciales y califica a los judíos como semitas, digamos, obviando a otros pueblos que también tienen la lengua semita, y diseña el término exclusivamente para referirse al odio hacia los judíos. Entonces, siempre que escuchemos hablar de antisemitismo, estamos escuchando hablar de odio hacia los judíos y no hacia otros pueblos, porque el término se diseñó, se acuñó, se utilizó para referirse exclusivamente a ellos. Aunque lingüísticamente no sea el correcto. No es correcto, pero está, digamos, posicionado históricamente, Ujú. socialmente, está aceptado únicamente para eso. Entonces podemos decir,
los árabes pueden ser antisemitas, mismos judíos pueden ser antisemitas, sí, por supuesto, las teorías que se desarrollan en varios otros pueblos, que por algunos motivos difíciles de explicar se odian a sí mismos, pueden haber personas judías que odian a los judíos, y un judío puede clasificarse también como antisemita. Pero es más correcto, como creo que insinué en alguna intervención anterior, referirse a la judiofobia, porque cubre todo el aspecto Ujú. religioso y el aspecto racial de odio, el racial malentendido de odio hacia los judíos. Ahora fíjate, Alberto, me hablas de prejuicio de punto de vista religioso o antisemitismo religioso, antisemitismo étnico, racial, pero puede existir, si es correcto, antisemitismo basado o sustentado en lo político. Bueno, es que pasa que con el antisemitismo, la judiofobia, que mucha gente lo llama un virus que muta, de acuerdo a la época o a los intereses de quienes odian a los judíos, va tomando esos diferentes aspectos. Entonces, en algún momento, volvemos al siglo XIX, cuando, digamos, el laicismo empieza a posicionarse en la sociedad, la iglesia deja de tener el peso que tenía, surgen los estados-naciones, que esa parte es muy importante, donde existe la separación de iglesia y estado. Entonces, ese antisemitismo, ese odio a los judíos por prejuicios religiosos no tenía cabida y no tenía, digamos, no era aceptado. Entonces surgió desde el punto de vista racial, que fue aceptado por la sociedad y quienes lo propulsaban lo llevaron hacia allá. Este antisemitismo, desde el punto de vista racial, tiene su máxima expresión en el siglo, a mediados del siglo XX, con el Holocausto, cuando los nazis se proponen y Mm. casi alcanzan a hacer desaparecer a la mayoría, ellos proponían la totalidad de los judíos de Europa. Ahora, en esa mutación entra entonces el antisemitismo, vamos a llamarlo así, político o nacionalista, cuando quienes se oponen con el surgimiento del Estado de Israel a la existencia misma del Estado de Israel, no para quienes se autocalifican como anti-israelíes desde ese punto de vista, no se trata de un problema de fronteras, no se trata de un problema de repartición de territorios, no es un tema de llegar a acuerdos políticos entre dos pueblos que se disputan una misma tierra, cada uno con sus raíces y con sus explicaciones de por qué están asentados en esa tierra, sino se trata sencillamente de que Israel como tal no tiene el derecho a existir, no pueden haber judíos que se autodeterminen nacionalmente y no puede haber un gobierno en esta parte del Medio Oriente, que es el Mm. territorio ancestral histórico del pueblo judío. Ahora, en virtud de eso, el antiisraelismo es una forma de antisemitismo. Sin duda, y eso no solamente es un tema de estudios de académicos, sino existe una organización internacional que se llama, en sus siglas en inglés es IHRA, que es no viene el término en castellano, es una autoridad internacional formada por diferentes países del mundo. Hoy en día hay 34 países que lo suscriben, que es creado con la intención de, digamos, alertar sobre el antisemitismo y preservar la memoria del Holocausto. Hay países de Europa, de África, de Asia, de Latinoamérica integrando esta organización, la IHRA. Y ella lo que estableció, digamos, varias pautas para enseñar y educar para combatir el antisemitismo, y ellos clasifican que el antiisraelismo, desde ese punto de vista, negando a los judíos su autodeterminación, es una forma de antisemitismo, como lo es también la negación del holocausto, como lo es, por ejemplo, endilgarle al Estado de Israel símbolos asociados con el antisemitismo clásico, por ejemplo, acusar a los judíos de hacer lo mismo que hacían los nazis. O sea, son formas de antisemitismo aceptadas internacionalmente por digamos, una organización de índole supranacional que trabaja por la educación y la tolerancia entre los pueblos. Fíjate, alguien puede cuestionar la legitimidad política del Estado de Israel y la soberanía judía. Puede tener distancias también con la política israelí o las decisiones que tome militarmente el gobierno del Estado de Israel. La pregunta es, Alberto, si uno tiene críticas con respecto a esas políticas, ¿no? ¿Cuándo realmente, más allá de estas ¿no? ¿Cuándo, o cuál es la manera de expresar esas distancias que se puedan tener sin agredir al otro? Es decir, Bueno, yo sin diría discriminarlo. un ejercicio que podemos hacer nosotros es que todos tenemos derecho a tomar posiciones con relación a los conflictos que existen en el mundo. Y si queremos librarnos de prejuicios, porque volvemos a la idea de que el antisemitismo está basado en un Ujú. montón de prejuicios sobre los judíos, sencillamente poner en la balanza qué es lo que estamos viendo que está sucediendo entre Hamas e Israel,
analizar los hechos, entender un poquito la historia que está detrás de esto, por qué no se ha logrado hasta ahora una convivencia, a pesar de tantos esfuerzos que han habido, voy a decirlo, de parte de Israel, de negociar, de entregar territorios, de hacer concesiones, no se ha logrado. Analizar los hechos recientes, cómo este episodio de guerra se desató por un ataque cruel, sanguinario, sádico de unos guerrilleros, de unos terroristas de Hamas que penetraron en casas en poblaciones, precisamente kibutzí, que tienen un concepto izquierdista de convivencia, entraron en esas casas, asesinaron gente, mataron bebés. O sea, entender cómo se desató ese hecho, entender lo que es Hamas, que es un grupo terrorista que está insertado en la franja de Gaza, a quien Israel está tratando de desarmar. Y si vemos en esa perspectiva y comparamos nuestra posición con otros conflictos, como decía antes, la guerra de Rusia contra Ucrania, el conflicto ahora digamos, lo que acaba de suceder, que fueron expulsados desde Pakistán cientos de miles o decenas de miles de afganos. O sea, si tenemos una visión en otros conflictos, que no ponemos en duda el derecho de cada uno de esos estados a existir, sino entendemos que hay unos conflictos de otra índole, tratar de poner la misma lupa sobre el Estado de Israel y no descalificarlo, no deslegitimizarlo, no decir los judíos no tienen derecho a su Estado o todo lo que hacen los judíos es con Mm. intenciones diabólicas y aplicarles esa doble rasante que mencionamos antes. Introduzco otro término, la diferencia entre antisemitismo y antisionismo. Es decir, el antisionismo per se es antisemita. Ok, de vuelta. O sea, el sionismo es el movimiento de liberación nacional del pueblo judío. El nacionalismo está presente en todos los pueblos del mundo. O sea, el siglo XIX vio el nacimiento de muchas repúblicas, incluyendo todas nuestras repúblicas latinoamericanas, que nacieron a través de movimientos nacionalistas, que entendieron el concepto de Estado-nación y con, digamos, precursores lograron alcanzar la independencia de sus países. Eso también ocurrió en Europa, con la unificación de Italia, la unificación de Alemania. Entonces, el pueblo judío ya emancipado en Europa se dio cuenta que había una posibilidad real de volver a alcanzar su independencia en su tierra ancestral, que le habían pedido su independencia en la tierra de Israel 2000 años antes. Entonces, bajo ese concepto surge el movimiento sionista, el sionismo como movimiento nacional de liberación del pueblo judío. Entonces, si estamos entendiendo el factor nacional es intrínseco a la condición de pueblo para los judíos, entonces oponerse al sionismo, el antisionismo, es una forma de oponerse al derecho que tienen los judíos, como Ujú. cualquier otro pueblo, de tener una nación. Por eso se podría calificar que el antisionismo, no de las acciones que comete Israel, sino el antisionismo como un concepto general, no debe existir el sionismo, los judíos no tienen derecho a un estado propio, es de alguna forma una expresión del antisemitismo. ¿Cómo se enfrenta el antisemitismo? Es decir, una persona puede dejar de ser antisemita. Bueno, los prejuicios, ahí entraríamos en la psicología, en otros campos que yo no manejo, pero los prejuicios, hay una frase, no sé si es de Churchill, de lo difícil que es derrumbar un prejuicio, que antes es más fácil, no sé si se refiere a derribar una montaña que derribar un prejuicio. Entonces es muy difícil cuando los prejuicios están encriptados en la sociedad o en las personas. Pero digamos, en las sociedades que se educan hacia la comprensión, que desde los sistemas escolares, desde el hogar, se aprende a coexistir con los demás, a ser tolerantes, entonces entendemos que todos los pueblos tenemos, todas las personas, todos los pueblos, todas las religiones, todas las etnias tenemos derecho a convivir y en ese sentido se educa. Por eso es importante, vuelvo a esto, a la definición de la IHRA, Mm. la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, exactamente la traducción de IHRA. Entonces ellos crearon una herramienta muy interesante para combatir el antisemitismo, combatir la ignorancia que hay en este sentido. Entonces ellos tienen un postulado muy fácil de adoptar por instituciones a nivel mundial. Incluso en Venezuela algunas alcaldías han adoptado la definición de la IRA para combatir el antisemitismo y a partir de ahí se educa. Hay muchos grupos en todo el mundo, también en Venezuela afortunadamente, que tratan de educar en función de combatir el antisemitismo. Que se puede erradicar si ya estamos hablando de 2000 años basado en prejuicios, o sea, pareciera que es algo muy difícil. Muchos pensaron que después del holocausto, después que el mundo vio una cosa tan horrorosa como fue el exterminio de 6 millones de judíos en la forma que se hizo, planificada, sistemática, con la intención de borrar del mapa a todo un pueblo,
Se pensó quizás que ya llegó el momento en que la gente va a comprender que el judío forma parte de la sociedad y debe convivir con nosotros, y no fue así. O sea, 20, 30 años después volvimos a ver y hoy en día estamos viendo manifestaciones antisemitas en todas partes del mundo. Yo- Y al hablar de la Ujú. lucha contra el antisemitismo, esto va de la mano de la lucha contra toda forma de discriminación, contra el racismo, la islamofobia, que también es una forma de odio, y contra todo eso se debe luchar a base de educación y de combatir esos prejuicios terribles. Yo tengo que despedirte, Alberto. Sin embargo, fíjate, bueno, así como tú, uno tiene, digamos, una amplia experiencia con respecto a este tema, desafortunadamente, pero me he encontrado con una frase que dijo el filósofo Emil Frankenheim para explicar las etapas de la judeofobia, ¿no? Y lo voy a leer, un poco para que la gente entienda cómo funciona este concepto. En un primer momento se le dijo a los judíos, ustedes no pueden vivir entre nosotros como judíos. Y de ahí vino el tema de las conversiones forzosas. Luego se pasó al ustedes no pueden vivir entre nosotros. De ahí vinieron las expulsiones. Y finalmente fue la sentencia a muerte. Ustedes no pueden vivir. De ahí el genocidio. Hablamos del Holocausto. Luego el político y académico Amon Rubinstein adicionó agregó una cuarta frase o fase. Ustedes no pueden vivir entre nosotros como un miembro más de la familia de las naciones, es decir, ustedes no pueden tener un Estado propio. A esta forma de antisemitismo se la conoce más comúnmente como anti-israelismo. Es decir, las distintas etapas del tema del antisemitismo a lo largo de los años. Te agradezco mucho la aclaratoria con respecto al término y cómo ha evolucionado hasta nuestros días, desafortunadamente. Gracias, Alberto. Alberto Mor-Yosef, arquitecto, estudioso del Holocausto y la historia judía. Vamos con última hora.